Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús Patricio, soy nahua del sur de Jalisco. El aceptar, participar como propuesta de parte del Congreso Nacional Indígena, nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles y se lo están acabando. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo. Y aquí estamos presentes, quienes van a estar al frente, pues son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. Y a través de mí, pues, yo sería la vocera, pero ellos están presentes ahorita y ellos van a dar también su palabra a través de las preguntas que ustedes hagan. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José Antonio Aguilar, director de la organización Racismo MX, organización que se dedica a erradicar el racismo mediante campañas, educación e investigación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este foro es el primero de un ciclo de 4 foros organizados en conjunto con Seminario 12, el equipo de producción de La Vocera y Racismo MX, que hemos titulado 500 años de resistencia y que estaremos presentando de aquí a la fecha en la que se conmemoran los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, o como algunas personas le llaman, los 500 años de la conquista. En ellas estaremos reflexionando sobre distintos temas que se desprenden de este suceso que cambió el rumbo de la historia de este territorio que ahora llamamos México. Aunque muchas personas piensan que debemos dejar este tema atrás y ver hacia el futuro, muchas de las cosas que se derivaron de este proceso histórico siguen viviéndose hasta hoy. No solo el racismo y el desprecio a todo lo que se relacione con lo indígena, incluyendo la piel morena, sino también la violencia y represión hacia los pueblos y naciones originarios que permiten el despojo de tierras, la explotación de los recursos naturales y el extractivismo. No podemos negar que un actor esencial en esta violencia y despojos históricos ha sido y sigue siendo eso que conocemos como Estado, mexicano o en realidad cualquier otro Estado de América Latina, el Estado patriarcal, racista y capitalista. Es por ello que vale la pena hablar de cuáles han sido los mecanismos en los que este Estado, o como este Estado, replica el desprecio y la violencia, y qué alternativas existen para cambiarlo, o construir nuevas formas, o de plano trabajar desde fuera de este. Finalmente, me gustaría agregar que ante la emergencia de lo que está sucediendo en Colombia, enviamos un mensaje de solidaridad y fuerza al pueblo colombiano, recordando a las víctimas de la violencia del Estado, muchas de ellas racializadas, indígenas y afrodescendientes. El ataque a la minga indígena, por ejemplo, y que según la ONG Temblores han alcanzado 48 personas muertas, 168 personas desaparecidas y más de 1,800 casos de violencia por la fuerza pública. Recordemos esta frase: violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ella. Para hablar de este tema, hoy me acompañan y estoy muy feliz y muy honrado de tenerles María de Jesús Patricio, Marichuy. Ella es médica tradicional nahua, elegida en 2016 como vocera del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena. En las elecciones de 2018 buscó una candidatura independiente a la presidencia de México. Es un verdadero honor contar con usted, Marichuy. Muchas gracias. Francia Márquez, mujer afrocolombiana, activista medioambiental y defensora de los derechos humanos, ganadora del premio Goldman en 2018, premio que se otorga a las y los defensores del medio ambiente. Actualmente es candidata a la presidencia de Colombia por el periodo 2022-2026. Bienvenida, Francia, es un honor. Yasnaya Elena Aguilar Gil, lingüista mije y activista por los derechos lingüísticos. Es columnista del diario El País y de las revistas Gato Pardo y Este País. En este último, con su blog Ayuk. Recientemente participó junto con Gael García Bernal en los cortos documentales titulados El Tema, sobre temas clave de la crisis climática en México. Y es autora de Manifiesto sobre la diversidad lingüística,
Muchas gracias, Yasnaya, por acompañarnos. Y finalmente, pero no menos importante, Federico Navarrete, amigo ya desde siempre de Racismo MX, historiador, antropólogo e investigador de la UNAM. Sus áreas de investigación se han enfocado en Mesoamérica, justamente también en la conquista de México y el racismo. Y es autor del libro México Racista, una denuncia, y el alfabeto del racismo mexicano. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Y pues la dinámica va a ser muy sencilla. Yo formularé algunas preguntas sobre el tema que nos convoca, que es eso que llamamos Estado. Y después de que nuestras invitadas e invitado contesten, alguna otra persona invitada, invitado puede contribuir, añadir algo, y lo puede hacer sin ningún problema. Las preguntas más bien son detonadoras, son pues justamente para iniciar esta reflexión. Y justamente por la emergencia que vivimos en Colombia, quiero empezar con Francia. Francia, me gustaría comenzar dándole la palabra. Es un honor que esté con nosotros y en esta reflexión sobre el Estado y a la luz de lo que ya estamos platicando sobre Colombia, ¿qué pasa con el Estado colombiano? ¿Cómo hacer para contener este poder estatal que en lugar de que sea una entidad que sea el verdugo de las y los ciudadanos, en realidad nos proteja y nos cuide? Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes aquí en este diálogo, en esta noche, después de haber venido del paro, de hacer parte de la movilización que todos los días hay en este país. Pues que yo creo que estamos en un estado que ha estado direccionado desde que los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos parieron la libertad para este país. Hemos estado, y desde que se construyó el Estado-Nación, hemos estado en manos de una élite, de una supremacía blanca, de hombres privilegiados que han gobernado este Estado y que lo han gobernado usando el racismo, usando el patriarcado, usando la política de la muerte en términos del extractivismo, en términos de la explotación de la naturaleza, sí, usando todas esas formas de dominación de alguna manera, de expropiación de nuestra condición humana, sobre todo de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de los pueblos históricamente racializados, sí, históricamente explotados. Y bueno, este Estado se concibió desde una concepción colonial, clasista y racista, que aún pues sigue teniendo sus estructuras sólidas. De ahí a, bueno, creo que hemos hecho muchos esfuerzos también como pueblos desde la autonomía, desde la autodeterminación, para pues no dejarnos expropiar tan fácilmente la vida, la dignidad, de cuidar nuestros territorios como un espacio para el ser, y ahí hemos estado siempre en esa lucha. Por supuesto, esa expropiación de la condición humana de la mayoría de colombianos y colombianas se ha dado usando también la violencia estructural, la violencia armada, y por supuesto como pueblos pues hemos sufrido esas consecuencias, ¿no? de estar en un conflicto armado que lleva años y años, y pues mantener ese conflicto armado para la dirigencia política de este país, o para la gran mayoría, pues es parte de su estrategia, ¿no? Porque mantener la guerra para vender el discurso de la democracia y el discurso de la seguridad, y sobre eso pues se han perpetuado en el poder sobre esa base de vender seguridad. Ahora mismo el discurso en medio de este paro, que es un estallido social de los jóvenes, de los hombres, mujeres, de los pueblos que ya no aguantan más la tiranía, que ya no aguantan más el sometimiento, que ya no aguantan más las condiciones de vida en las que estamos, y que decidió luchar, ¿no?
jóvenes que sienten que ya no tienen nada que perder, que le han quitado todo, que todo se lo arrebataron en este país, que todo se lo hurtaron y que pues lo único que le queda es resistir y luchar. Y es lo que ahora mismo estamos haciendo en la calle, luchando, resistiendo, defendiendo la vida hasta con la vida misma, ¿sí? Creo que en términos generales eso es parte de la concepción del Estado y por supuesto en estos días el racismo ha sido terrible, el racismo que aflora, de decir ustedes no, hay como una visión de los ciudadanos de bien, entonces los ciudadanos de bien siguen siendo quienes se consideran herederos de sangre azul, ¿sí? Y los que no son ciudadanos de bien, pues son nuestros hijos, son nuestros jóvenes empobrecidos, negros, indígenas, campesinos que han salido mayoritariamente territorios rurales del Pacífico, de muchos lugares del país y que ahora están ahí, digamos, en las urbes de varias ciudades como esta ciudad de Cali, donde es una ciudad que no, que cierra las puertas. Cali es una de las ciudades, eh, Cali es una de las ciudades más, yo tengo un sobrino acá que está haciendo mucho escándalo. Qué pena. Cali es una de las ciudades que tiene, eh, después de Salvador Bahía en Brasil, de América Latina, un nivel de población más alto. Y sin embargo, el racismo aquí pues aflora. Los jóvenes nuestros los asesinan todos los días con el cuento de la limpieza social, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos esa situación y bueno, eso hace que, aunque ahí tenemos una constitución que profesa un Estado social de derecho, pues en la práctica, en la realidad, esa constitución no está para garantizar los derechos de las mayorías y pues quienes se han mantenido en el poder expropiando la dignidad humana de la mayoría aquí en este país, pues han hecho trizas siempre los sueños, ahora hicieron trizas la posibilidad de vivir en paz después de 60 años de conflicto armado, aunque nosotros como pueblo llevamos más de 400 años de vivir en medio de la guerra, en medio de la violencia sistemática y estructural, pero dimos ese paso como pueblos que sabemos lo que significa la violencia y sin embargo, pues la consecuencia es que llegó un gobierno que decidió hacer una consulta, un referéndum sobre si la gente decía si sí a la paz o no a la paz. Sí, porque necesitan el argumento de la guerra, necesitan el argumento de la violencia para poder mantenerse en el poder. Sin eso, esa oligarquía que ha manejado este país, pues no sabe hacer política. El gran desafío que tenemos es cómo este Estado social de derecho realmente permite establecer una política que coloca en el centro la vida, una política dispuesta a cuidar el territorio como un espacio de vida, a enfrentar la crisis ambiental planetaria que hoy tenemos, una política que coloca en el centro la necesidad de erradicar estas violencias patriarcales, estas violencias del racismo, estas violencias de la exclusión y la marginalidad. En eso estamos, eso ha sido el estallido social de estos días, de la gente pidiendo simplemente que le dejen vivir, que le dejen vivir en paz, que le permitan vivir en dignidad. Gracias. Gracias, Francia. Sí, y estos elementos que pones sobre la mesa, parecería que entonces esta cosa, ¿no? Este Estado, está más para violentarnos como ciudadanos, ciudadanas, especialmente racializados y racializadas, y entonces tenemos que resistir más que empezar a contribuir, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría ahora darle la palabra a Marichuy, y justamente ligándolo con lo anterior, ¿no? Porque en México el proceso, digamos, para entender el Estado o esta cosa que se llama Estado,
y la actitud que tiene frente a pueblos y naciones indígenas, pues no se puede entender sin lo que sucedió en 1994, ¿no? Con el levantamiento del EZLN, ¿no? Pero 37 años después, pues ya no se ve así, ya cambió el horizonte, ¿no? Y hay distintas posturas. Pero, Marichoy, yo quisiera preguntarle, en este sentido, ¿no? Y en este momento histórico, a los 500 años de este proceso histórico llamado conquista, ¿cómo sigue siendo relevante la participación de los pueblos y naciones indígenas en el proyecto de Estado mexicano, ¿no? Si es que eso se puede, ¿no? Y de algún día lograrlo, ¿cómo revertir el daño hecho por este mismo Estado, ¿no? Yo preguntaría eso, Marichuy. Claro. Buenas noches a todos y todas quienes nos están mirando a través de esta red. Saludo a los compas que están aquí presentes. Pues hablaríamos más de todo el daño que ha hecho el Estado, de que no ha considerado la participación de los pueblos originarios como parte importante que son los fundadores y que han estado mucho antes de que se fundara el Estado. Entonces, los pueblos originarios ahí están, a pesar de toda esta destrucción y muerte que han traído, toda esta masacre, todo este despojo que están llevando a cabo y que lo manifestamos mucho o lo manifestaron los pueblos en este caminar que dimos, el recorrido, y que fuimos testigos de que los pueblos originarios aún están muy despojados, están destruidos, pero siguen existiendo, ¿verdad? Pues es una forma de que pues el Estado no los ha considerado. La misma gente de las comunidades que pudimos recorrer nos decían es que no los vemos, ¿verdad? No los vemos aquí en las comunidades, solamente los vemos cada 3 años o cada 6 años, dependiendo cuando son los periodos electorales, y lo que nos han traído es división al interior de las comunidades. Eso de los partidos pues nos ha partido, dicen, y pues ya no queremos eso, ¿verdad? Y queremos que nuestras comunidades irlas reconstruyendo de manera muy autónoma, sin el Estado, porque lejos de considerar a las comunidades, en lugar de tomarlas en cuenta para las decisiones que se toman desde arriba, lo que llevan es esa destrucción, el poner en bandeja de plata las tierras, los bosques, las aguas, y lo que dejan es esa destrucción al interior. Entonces, por eso se pedía una nueva relación pueblos-estados y no se dio, ¿verdad? Y es a través de la propuesta que se dio de la ley Cocopa, como se llamó, y que al contrario hicieron una ley, una propuesta, pero muy diferente, donde quitaba aún los derechos que ya se tenían como pueblos, pues se quitan y se deja una ley donde se asegura el despojo hacia los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces, con eso queda claro. En una asamblea se dice, pues entonces vamos a caminar en ese fortalecimiento autonómico desde el interior de nuestras comunidades, en esa reconstrucción, para quitar toda esta destrucción que ha traído muerte al interior de nuestras comunidades. Vamos a reconstruir, pero vamos a reconstruir de manera como estaban nuestras comunidades, como han sido, no como nos han dejado últimamente, que nos han traído esa división, esa destrucción, ¿verdad? Entonces, pues esa, más que hubiera
el asegurar la presencia de las comunidades, la vivencia de las mismas comunidades, más bien ha habido destrucción por parte del Estado y ese aseguramiento de despojo para las grandes empresas y que pues solamente ha traído esa destrucción. Por eso manifestábamos, es que eso es el desarrollo, ¿verdad? Para lo que algunos lo manejan como desarrollo, a nosotros nos ha traído destrucción. Entonces, y eso lo comentan algunos hermanos de algunas comunidades que logramos visitar y que a la fecha pues se ha agudizado esta situación que en lugar de escuchar esa voz de los pueblos de que quieren seguir existiendo con sus formas, a sus modos, respetando toda la integridad de las comunidades, pues, se ha acelerado más esa represión contra quienes luchan y resisten, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta que da el Estado, más que escuchar que los pueblos originarios quieren seguir estando, existiendo y que se les respete esas formas propias que tienen desde antes de que existiera el Estado, pues la respuesta es esa otra, ¿verdad? Donde se les considera a los que luchan y resisten que están, pues hasta que son terroristas, pues en su misma región. Pero, pues eso nos ha dejado, o eso ha dejado el Estado a las comunidades, más destrucción, más muerte, y pues está pisoteando esos derechos que aún ya se tenían ganados, se puede decir, pues es lo que nos está ahorita acabando como comunidades, ¿verdad? Entonces, por eso la idea es de mantener esa reconstrucción integral a través del fortalecimiento de la autonomía propia de nuestras comunidades, de fortalecer eso que tenía antes de que apareciera el Estado, ¿verdad? De acuerdo, Marichuy, sí, y parecería justamente estas tácticas del Estado de llegar, dividir, ¿no? Entonces, por una parte, los pueblos, comunidades y naciones tienen que tratar con el Estado para impedir que estas tácticas, ¿no? Realmente afecten aún más, ¿no? Pero por otro lado, el reconstruir esta nueva forma, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir existiendo? Y en este sentido, ahora me gustaría platicar con Yasnaya, porque ella lo ha escrito muchas veces, ¿no? O sea, el Estado mexicano, que es parece que es como un ente, ¿no? Muy etéreo, pero que al final lo que ha hecho es encapsular a las naciones o a estos pueblos originarios y presionándolos todo el tiempo, ¿no? Jazz, tú lo has dicho, el Estado mexicano no es una nación, ¿no? Porque hubo varias naciones indígenas que quedaron encapsuladas dentro de este Estado. Y en este sentido, yo te preguntaría, Yasnaya, ¿se puede trabajar con el Estado en beneficio de las poblaciones y naciones indígenas? Digo, quizás la experiencia ya nos apunta a que eso ha sido muy difícil, o es necesario buscar otras opciones como las que plantea el CNI o el EZ, ¿no? Como en la analogía de las islas y el archipiélago que dice Gladys Zul, ¿no? Hacer esta red, o de plano sí podemos trabajar con el Estado. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, qué pregunta tan complicada. Yo creo que, o sea, si pensamos, o sea, si definimos de una manera muy básica, tal vez, si, hay toda una discusión si otro tipo de estructuras en la historia pueden llamarse estados. Ya nos podrá decir Federico, por ejemplo, lo que sucede con pensar si las ciudades-estado mesoamericanas fueron estado o no. Y entonces, para no meternos en esas complicaciones, quisiera hablar más bien del modelo de Estado-nación, como esta idea que subyace que un Estado es por fuerza una sola nación y homogénea, ¿no? Que es ese tipo de organización sociopolítica que se ha vuelto como el más hegemónico en todo el mundo.
Creo que en la historia de la humanidad ha habido muchas maneras de organizar la vida en común sociopolíticamente y el de pronto es como hablar del Estado como un monocultivo sociopolítico. O sea, el mundo ahorita está fragmentado en ese tipo de estructuras y tienen la característica de que además hacen esta equivalencia con una sola nación y por lo tanto una sola lengua, una sola identidad, un solo discurso, una historia, o sea, como la idea de lo mono. Un amigo, una amiga decía que eran como el oxo sociopolítico, o sea, en todos lados ya hay ese tipo de estructuras. Ahora, no podemos ignorar su presencia y no podemos ignorar que ha habido respuestas distintas a esa realidad desde los pueblos indígenas. Hay respuestas diferentes en cuanto a que se han mantenido estructuras que no funcionan como dice el Estado mexicano que deberían funcionar, por ejemplo, las unidades como los municipios. Pero también hay pueblos indígenas que sí funcionan dentro de la lógica del Estado. O sea, pensemos, por ejemplo, en Juchitán, una ciudad zapoteca, en donde lo sociopolítico funciona como el Estado, con partidos políticos, etcétera. Eso no quita que no sean pueblos indígenas o que no sea una ciudad zapoteca, por ejemplo. Entonces, no podemos equiparar comunidad igual a pueblo indígena. Es decir, no es intercambiable, que a veces creo que se utiliza como algo intercambiable. Por ejemplo, ahorita con esto de las candidaturas indígenas que el INE, las cuotas, ¿no? Las acciones afirmativas, en las que uno de los requisitos es que una comunidad indígena te reconozca, pero ¿qué pasa con gente que está en contextos en la ciudad migratorios, por ejemplo, que tal vez no están adscritos a estructuras comunitarias? Entonces hay una gran diversidad de estructuras sociopolíticas dentro de los pueblos indígenas. Ahora, durante mucho tiempo y durante la historia y durante nuestra experiencia, ha habido que lidiar con el Estado, es decir, no podemos ignorar su presencia omnipresente que está ahí presionando todo el tiempo y muchas de las acciones que se han emprendido han sido reacciones a eso, ¿no? Entonces, no tenemos como mucha opción o hacer como que no existe, eso sería maravilloso. En muchos aspectos de nuestra vida sí, funcionamos como si fuera de sus lógicas, pero lamentablemente es tan omnipresente y tiene, como dice Gladys Zull, un afán de abarcarlo todo, que es difícil ignorarlo. Ante eso hay varias respuestas también que yo veo. Una es estas estrategias que me mostraron mucho del siglo XIX, sobre todo con respecto de la ley Lerdo, que fue hacer ciertas estrategias para que las políticas del Estado, no confrontarlas, sino decir, sí, claro, lo vamos a hacer, pero no hacerlas, ¿no? Por ejemplo, volver a comprar la tierra para mantenerla comunal, todas las respuestas que las comunidades han dado para, por ejemplo, no pagar predial o resistirse a la privatización de la tierra o la individualización de la tierra con procesos como Procede. No voy a detallarlos mucho porque también son estrategias de las comunidades que creo que tienen que mantenerse encriptadas. Otras reacciones ante eso ha sido la abierta confrontación, en el caso del levantamiento zapatista, es un levantamiento armado además, que ha habido durante todos estos 500 años, ¿no? En el siglo XX, pues, el EZLN. Y otra posibilidad es la que ha pensado, y no podemos decir que no existe, desde los pueblos indígenas, que es pensar en que es posible tener una estructura que pueda reconocer la existencia de más naciones. Ese es el modelo del Estado plurinacional, que es pensar que dentro de la estructura y el entramado jurídico, y no solo jurídico, sino de acto del Estado, es posible construir un Estado que reconozca no solo la relación con ciudadanos, individuos concretos, sino con entidades colectivas. Esto, la izquierda y la derecha le han tenido mucho miedo, siempre hablan de que se va a balcanizar México, pero entraña para mí muchos problemas. En el Oaxaca, por ejemplo, a partir del 95 más o menos, se reconoció que la mayoría de los municipios no actuaban como dice la ley orgánica municipal, por ejemplo, y los reconoció. Eso tuvo como que en secuencia que ahora las elecciones por asambleas deban ser reconocidas por el Estado.
y que el Estado es el que te da un acta, un documento que avala que tu elección sí fue bien hecha, pero tú antes tienes que reportarle cómo te eliges. Y como hay muchas maneras, es como traducir a derecho positivo algo que no nació dentro de esa lógica, y desde ahí empieza también el Estado a presionar. Lo que el Estado regula, lo puede controlar. Entonces, yo siempre me pregunto si el modelo de Estado plurinacional puede ser un modelo viable, un modelo en el que los pueblos indígenas puedan colaborar con el Estado, o la continuación de la positivización de nuestras formas o sea, como una mayor sujeción, porque es como con la consulta. Tienes que mantener una ley general de consulta que muchas veces se utiliza para decir así es. O sea, tú, Ayutla, por ejemplo, para que tu elección de autoridades tradicionales sea válida, o sea, yo ya te la reconozco, ya reconozco que existes, pero debe cumplir estas características. Cuando esas características siempre son cambiantes, a diferencia del derecho positivo que está ahí en ley, esto va a cambiar. Entonces hay una mayor sujeción. El reconocer desde el Estado, un Estado plurinacional, va a implicar la sujeción al derecho positivo. ¿Qué tanto esto es peligroso o no? La otra es decir, no, es posible crear realidades fuera del modelo del Estado, que creo que en el caso del Kurdistán, el caso del EZLN y de muchos otros modelos están planteando otras posibilidades de vida lo más alejados o en espacios periestatales. Pero siempre está ahí, es decir, cuando hay un atentado en contra de mi territorio, no sé, una mina, una concesión minera, pues yo no, lamentablemente lo urgente siempre le gana lo importante. Yo no puedo ponerme en plan de no voy a meter un amparo. O sea, ante la urgencia que eso implica, necesito reconocer de alguna manera implícitamente el estado jurídico y poner un amparo con respecto de un marco legal que medio reconoce los pueblos indígenas. Y no sería yo quien critique esa salida, es decir, pero meter un amparo dentro de la lógica del Estado para protegerte de una concesión minera, ¿es colaboracionista con el Estado o es la única opción que tenemos en una existencia que está bajo asedio? Entonces, los pueblos indígenas en muchos casos tenemos que construir nuevas realidades al mismo tiempo que resistes, y nuevas realidades bajo asedio, lo cual no es nada fácil, pero sí ha sido bastante creativo, y en eso tiene que haber cierta alegría, ¿no?, de vivir de esa otra manera, y en ese sentido las fiestas y otras maneras de disfrute son fundamentales en la resistencia. Muchísimas gracias, Yasna. Ya acabas de decir algo importante, ¿no? O sea, estas estrategias que generan esta creatividad, ¿no? Digamos, derivado de este estado que amenaza todo el tiempo, pero que con creatividad tenemos que responder, y estos grados o diferentes estrategias, creo que se rescata porque nos orilla a pensar en estas nuevas soluciones. Ya lo mencionabas, retos, ¿no?, y riesgos de un estado plurinacional, como a lo mejor Bolivia lo alcanzó a hacer, pero que igual, o sea, sigue teniendo sus retos, ¿no? Y ahí justo quisiera ahora darle la palabra a Federico, ¿no? Porque pues todo esta discusión, ¿no?, de cómo tratar a este ente que se llama Estado, que amenaza y que además permea, ¿no? Ya lo mencionaba Yasna, ya en las leyes, y entonces a veces hay que hacer uso de lo positivo, de las leyes que emanan. Entender, Federico, este proyecto de nación que se instauró en México, y no solo en México, en el resto de América Latina, corre la misma suerte Colombia en este caso, ¿no? Pues fue una imposición criolla, ¿no? Europea, blanca, ¿no? Y mi pregunta para ti sería, ¿qué pasó con los otros proyectos de nación, ¿no? ¿Qué suerte corrieron, ¿no? Y yo lo pegaría con la otra pregunta, ¿no? Porque ahora estamos debatiendo este tema del Estado, pero muchas personas pensarían, es que si hablas del Estado, entonces eres un traidor o traidora a la patria, ¿no? O eres antimexicano. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Estas narrativas de dónde vienen y cómo surge esto que se llama Estado, ¿no? Un honor estar en este foro. Buenas noches. En primer lugar, pues es para mí un honor estar en este foro con Francia, con Marichuy y con Yasnaya, y pues contribuiré con unas reflexiones históricas. En primer lugar, hay que entender que cuando surgen los estados-nación independientes de América,
son, por un lado, sucesores del Estado, de los imperios coloniales, y los aparatos burocráticos y los estados centrales desde un principio están en manos de grupos de personas de origen europeo, criollos o inmigrantes que se consideran diferentes al resto de la población. Y por el otro lado, hay que recordar, sin embargo, que esto también se enfrentan a una fuerte movilización y a una gran importancia de los movimientos de los indígenas y de los afroamericanos. No hay que olvidar que, de hecho, el primer Estado-nación independiente de América Latina, que fue Haití, en 1804, unos buenos años antes que los estados de Iberoamérica, de los otros estados de Iberoamérica, fue resultado de una rebelión de esclavos y que se definió como un estado negro. En algún momento de su constitución se declara que todos los ciudadanos son negros y que asumió una oposición radical al gobierno colonial. Y entonces lo que sucedió es que cuando unos años después se colapsan los imperios europeos y surgen los estados-nación americanos, México, Colombia, Argentina, Brasil, a lo que más miedo le tienen es justamente a esta movilización de los afroamericanos y de los indígenas que les puede quitar el poder a los grupos de origen europeo. Entonces, desde un principio, los estados-nación americanos están marcados por esta escisión. Por un lado, tenemos un grupo que controla el aparato estatal y que busca mantener su control de este aparato estatal, que serían los grupos principalmente criollos y crecientemente grupos mestizos, pero blanqueados. Y por el otro lado tenemos los movimientos, las naciones indígenas que siguen siendo independientes y que muchas de ellas fueron independientes durante todo el periodo colonial, como los mapuches en el sur de Argentina y de Chile, como los pueblos amazónicos en toda América del Sur, como muchos grupos de mayas en México, los yaquis, los apaches, muchos grupos del norte de México, siempre habían sido independientes y van a seguir defendiendo su independencia. Y entonces lo que tenemos es lo que se llama la construcción nacional, la construcción de la nación, es la manera en que estos grupos de origen europeo que controlan el aparato estatal formal, la burocracia, el gobierno, las leyes, van a imponer su modelo de lo que debe ser la nación a las otras posibilidades de nación que había, a la movilización de los grupos de origen africano, a la movilización de los grupos indígenas, que muchos de ellos, algunos son independientes, como dije, pero otros participan en la construcción de las naciones. No olvidemos, por ejemplo, que la Guerra de Independencia de México fue una guerra en la que pelearon grandes contingentes de campesinos indígenas, de campesinos mestizos también, y grandes contingentes afromexicanos. Tanto José María Morelos como Vicente Guerrero eran de origen afroafricano, o eran mulatos, como se decía en la época, y Vicente Guerrero, que fue el segundo gobernante de México fusilado, pero el primer presidente del México republicano que fue fusilado en buena medida a resultas de los prejuicios racistas de las élites criollas, de Bustamante, el presidente de la época, contra la participación justamente de los africanos y de los indígenas en la política. Entonces, la construcción de la nación, de las naciones, tanto la mexicana como la colombiana como la argentina, de todas las naciones latinoamericanas, ha sido un proceso de imposición del dominio de unos grupos sobre los grupos racializados, los grupos de origen africano, los grupos de origen indígena, y esto ha significado que lo que se ha llamado modernización, desarrollo, progreso, ha sido identificado con la occidentalización. Los estados se han negado a considerar la posibilidad de que haya formas de desarrollo o de progreso que sean definidos por los grupos indígenas o por los grupos afroamericanos movilizados o por los otros grupos de inmigrantes que han llegado a América Latina, ¿no? De origen asiático, de origen africano, de origen europeo, de todo tipo, los anarquistas judíos, grupos muy distintos que han llegado a América, sino que ha impuesto una visión monolítica de lo que debe ser la modernización como occidentalización. La imposición de la lengua española, por ejemplo, la persecución a las lenguas indígenas que fue tan terrible en México, que ha sido tan terrible en México, que transformó un país que en 1810 tenía 70% de hablantes de lenguas indígenas y ahora tiene alrededor de 10%, ese cambio sucedió bajo el Estado-Nación mexicano y fue resultado de una política deliberada del Estado de imponer una sola lengua. La Constitución de México se podría haber escrito en náhuatl perfectamente, en mixteco, en zapoteco, son lenguas perfectamente capaces de enfrentar, de expresar leyes. Sin embargo, los prejuicios racistas hicieron que las leyes se hicieran solo en español y que se excluyera a las otras lenguas. Y también
posteriormente, ya en el siglo XX, se impusieron las ideologías de mestizaje, la idea de que la nación debía ser una nación mestiza que mezclara las diferentes razas, pero en realidad estas ideas de mestizaje han sido en realidad prácticas de blanqueamiento. Lo que se ha buscado es hacer que justamente las otras naciones que viven dentro de los estados, las naciones indígenas, las comunidades afroamericanas, los diversos tipos de inmigrantes, se conformen a un modelo de cultura, a una forma de ser, a un tipo de valores que son los de las élites blancas o blanqueadas, los mestizos que han asumido la cultura occidental como la única cultura válida. Y entonces yo creo que cuando hablamos del nacionalismo y de sus valores políticos, debemos tomar en cuenta esto, ¿no? El nacionalismo se supone que tiene valores positivos, o bueno, mucha gente considera que tiene valores positivos porque define una identidad de la que en teoría todas y todos nos debemos sentir orgullosos, establece una solidaridad entre los miembros de una nación. Los miembros de una nación, en teoría, estamos dispuestos a luchar por los otros, a ayudarnos entre nosotros, y establece una lealtad a una causa común que sería la nación y el Estado. Sin embargo, estas ideas positivas tienen también unos lados negativos. La idea de identidad ha sido unitaria, como bien dijo Yasnaya, y entonces se ha destruido la diversidad. La obsesión de los estados americanos por conseguir la unidad nacional ha sido una potentísima destructora de la diversidad cultural. Buena parte de las agresiones que han sufrido las comunidades, los pueblos y las comunidades indígenas, que han sufrido los grupos afroamericanos, tienen que ver con esta imposición de la unidad. También el nacionalismo puede ser excluyente e intolerante, porque al definir un tipo de personas que deben pertenecer a la nación, excluye a otras. Por ejemplo, en México hay una historia muy oscura de racismo y discriminación contra las personas de origen asiático, que se considera que no pueden pertenecer a la nación. Y ha habido en México se ha hecho invisibles a la población de origen africano, porque como se ha definido el mestizaje como únicamente entre indígenas y españoles, se ha hecho invisible la gran cantidad de mexicanas y mexicanos. El primer conteo que se hizo de población de origen afroamericano, justamente en los recientes censos, pues estamos hablando del 2% de la población, ¿no? De casi 3 millones de personas que han sido hechas invisibles. Entonces creo que lo que hay que entender es que el nacionalismo no es el único valor político. El nacionalismo tiene que convivir y respetar otros valores como son la pluralidad, como son la autonomía, como son la democracia, como son la equidad y la igualdad, y como son los derechos humanos. Si utilizamos el nacionalismo para negar los derechos humanos de los grupos racializados, entonces el nacionalismo es nocivo, porque está imponiéndose, está privando sobre otros derechos que son igual de importantes. Si utilizamos el nacionalismo para negarle a los pueblos indígenas el derecho a controlar su territorio, también ese uso del nacionalismo debe ser cuestionado, porque podemos concebir formas de Estado-nación en que puedan convivir diversos territorios. Los modelos que estaba mencionando Yasnaya, pues implica que puede haber esta convivencia, ¿no? Entonces creo que definitivamente lo que debemos buscar en el siglo XXI, precisamente frente a las crisis ambientales, frente a la necropolítica que está afectando a todos nuestros países, porque Latinoamérica se ha convertido en un territorio de muerte, en que los estados, en vez de garantizar la vida, se han convertido en máquinas de matar, y eso vale lamentablemente para Brasil, vale lamentablemente para Colombia, vale lamentablemente para México, para El Salvador, para Honduras, para casi todos los países de nuestra América, y también para Estados Unidos, por cierto, y para Canadá aún, quizá en menor medida, pero también, ¿no? Frente a esta política de la muerte que tienen los estados-nación modernos, que está vinculada con un capitalismo que está al punto de destruir el planeta, o sea, que está a punto de producir la muerte generalizada, digamos, creo que justamente son las políticas de vida de las que hablaban Marichuy y Francia, son las políticas de las comunidades de defensa de la diversidad cultural, de defensa de la autonomía y del control territorial, y también de defensa de los derechos de la naturaleza. Si vamos a sobrevivir en el siglo XXI, no vamos a sobrevivir los seres humanos solos. Tenemos que aprender que también, y eso es algo que las comunidades indígenas y los pueblos indígenas han sabido siempre, que también los otros seres vivos son parte de nuestras comunidades políticas y que también tienen derechos. Entonces, creo que yo diría que es tal el desafío del siglo XXI que está en duda que los estados-nación, como fueron concebidos hace 200 años, puedan resolverlo. Y que creo que es importante que pensemos más allá de estas ideas del Estado y la nación como únicos, que empecemos a pensar en términos de pluralidad, que el nacionalismo lo acotemos
y le demos la importancia que tiene, pero que nunca dejemos que subordine a las autonomías, que subordine a la democracia, que subordine a los derechos humanos, que subordine a la diversidad cultural, y que empecemos a crear marcos donde podamos construir entre todas y todos una política de la vida para el siglo XXI. Así es, y justamente estas prioridades, que si bien es cierto, no son nuevas, pero se hacen mucho más evidentes, ¿no? A la luz de este capitalismo y de este Estado que aplasta, ¿no? O sea, y ya lo mencionabas, el asedio a la naturaleza, a los recursos, al territorio, a la vida, ¿no? Que es lo que el CNI dice, ¿no? O sea, ahora nuestra prioridad es la vida. Y entonces, en ese sentido, se vuelve relevante esta organización de las comunidades, de los pueblos. Y yo regresaría a Yasnaya un poco para hablar de este tema, ¿no? Porque ya tú estás ahorita en esta serie documental de clips en YouTube hablando justamente de los temas climáticos. Y mi pregunta para ti sería, ¿cómo embona, digamos, este grado de autonomía de las comunidades y de los pueblos en respuesta a esto que es prioritario, que es las crisis climáticas, ¿no? Porque los estados ya no pueden o no dan esta solución, ¿no? O estas, pues sí, soluciones a este gran problema, pero las organizaciones comunitarias parece que es una buena respuesta. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, yo creo que las organizaciones distintas al Estado, que pueden ser comunitarias, pero también clánicas, tribales, o sea, hay como una gran diversidad. No sé, pensemos en también la organización sociopolítica como una diversidad de opciones que ha habido en la historia y que hay todavía. Entonces, la estructura comunal asamblearia va a ser distinta a las estructuras clánicas, por ejemplo, de otros pueblos indígenas. Y si pensamos en que puede haber una milpa diversa sociopolítica y no solo el Estado, vamos a ver que una gran parte de lo que ahora llaman reservas ecológicas están en pueblos indígenas, que más o menos somos el 6% de la población en el mundo. Entonces ahí ya dices, ¿por qué están ahí? O sea, ¿por qué esas reservas naturales, como les llaman, están justo en esos pueblos? Y es porque vamos a pensar que el Estado es un tipo de organización de la vida en común, el Estado-Nación, que es bastante funcional a tres grandes sistemas que están jugando todo el tiempo al mismo tiempo, que es el patriarcado. Digamos, el Estado es también un desarrollo del patriarcado, no de un matriarcado, ¿no? Y tan es así que en un principio siempre reconoce a los varones como ciudadanos de primera calidad. Las mujeres en esas estructuras ni siquiera podíamos votar, o sea, entonces tan patriarcal es la construcción del Estado que hubo que hacer una lucha muy fuerte por el voto en el modelo de democracia liberal. Y también el Estado es muy funcional al capitalismo, ¿no? De hecho, hay incluso teóricos procapitalistas que reconocen esta idea de un futuro anarcocapitalista donde es el mercado y las grandes transnacionales las que moderan todo. No es posible porque el capitalismo necesita del Estado. Es el Estado el que concesiona. O sea, vamos a pensar en un Estado neoliberal, es el que concesiona, y incluso el Estado nacionalista. O sea, por ejemplo, el proyecto del Tren Maya está concesionado a particulares y lo regula el Estado y además adjudicado al ejército. Es así de funcional y además ideológicamente lo necesita. Muchas de las cosas que soportamos el capitalismo es porque pensamos que la democracia liberal, que podemos participar de la construcción del Estado. Y eso es bastante relativo. Y también al colonialismo, o sea, justamente por esta negación a otros, la existencia de otras naciones, continúa el colonialismo. Y todo esto mezclado, entonces lo que hace es que sea muy funcional para esta idea del crecimiento capitalista. Y ese crecimiento capitalista ad infinitum, o sea, cada vez más, o sea, medir el bienestar por el PIB, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, es una muy mala manera de vivir, de medir la vida digna, ¿no? Entonces, al ser así, necesitas que entonces haya un crecimiento, se mide el crecimiento de los estados, etcétera, y este crecimiento no puede ser sostenido sin algo que dentro de esa lógica se llaman insumos naturales o recursos naturales, como le llaman.
Entonces, si tú necesitas vender cada vez más celulares y que además te cambie el plan, o sea, si tú un plan que te permite cada año estar cambiando celulares y que necesitas vender más y más automóviles y tal, al final eso lo tienes que sacar del trabajo de ciertas personas, que son las personas afrodescendientes de pueblos indígenas, y además de la naturaleza. O sea, necesitas litio, necesitas minerales, necesitas petróleo, necesitas un montón de cosas. Y ese modelo hace que necesites cada vez más. ¿Y dónde están esas reservas ahora? Pues en pueblos indígenas. Y entonces ya parece hasta lógico que justamente todos los pueblos indígenas en el mundo estemos enfrentando esos proyectos neoextractivistas. Y además, en su propia tradición podemos calificarla de profundamente irracional. Es irracional pretender crecer sostenidamente siempre explotando más cuando el planeta, si lo ves como recurso incluso, es un recurso finito. Esta lógica nos está llevando irracionalmente a una situación de mucha injusticia ambiental y además de escenarios de muerte, y eso me enoja muchísimo porque las personas que menos hemos contribuido, los segmentos de población que menos hemos contribuido a calentar el planeta, vamos a sufrir mucho más los efectos de eso. Y de esos, el 70% de la población en extrema pobreza somos mujeres. Entonces, todavía también está relacionado con esto. Y por otro lado, la visión que hemos tenido desde pueblos indígenas y dentro de otras lógicas es que la naturaleza no está separada de la humanidad, sino que somos unos animales más dentro de los ecosistemas. Esto se ve como pensamiento mágico, como folclore, ¿no? Como creencias que no contribuyen a ese crecimiento. Sin embargo, en ese folclore, en eso que se ha llamado pensamiento mágico, está la clave de poder tener una visión distinta que pueda proveer vida y que pueda dar una solución. Como decía el periodista mapuche Pedro Cayuqueo, estamos del lado correcto en la historia justo ahora, porque ahora es el gran problema de la crisis climática, de la emergencia climática, está en eso que se había sido discriminado, que había sido ridiculizado como pensamiento mágico, y es algo, en realidad, en su propia tradición, podríamos llamar como muy lógico, que somos mamíferos de estos ecosistemas, y que no ponerlos en peligro, pone en peligro nuestra propia existencia. Exacto, ¿no? Este estado patriarcal que de repente se burla, ¿no? O sea, abiertamente, porque lo vemos en redes sociales, lo vemos en las narrativas y en los discursos, y piensa que es ilógico no querer siempre más, cuando lo ilógico es querer siempre más, a la luz de que nuestro planeta es, como ya lo dijiste, finito, es limitado, o sea, no tenemos recursos ilimitados, entonces buscar siempre más en esta lógica capitalista, pues ocasiona lo que estamos viviendo, ¿no? Y en este sentido, quisiera darle la palabra a Francia para preguntarle, porque justamente lo que dijo Jazz es bien importante, ¿no? Es cómo ve el Estado o un sector de la población estas lógicas o estas creencias comunitarias indígenas. Y me remito mucho a la filosofía que tú digamos, acercado y has pregonado mucho, Francia, que es la filosofía Ubuntu, ¿no? Yo soy porque somos. Y en ese sentido, tu candidatura a la presidencia de Colombia cobra relevancia, porque yo te preguntaría, ¿cómo sería una mujer afrocolombiana con esta filosofía Ubuntu en la presidencia de un país tan relevante como lo es Colombia? Es un proyecto de muerte, ¿no? Y un proyecto de muerte que no solamente hoy nos pone en esta situación de crisis aquí en nuestro país, sino una crisis que está afectando la casa grande, el útero mayor. Y esto es un desafío. Hay un compañero nuestro que dice que el Estado es un juego, y es un juego que no ha sido construido por nosotros ni por nosotras, y que cada vez que nos invitan a jugar y decidimos entrar al juego, cuando jugamos nos cambian la regla del juego. Pero la realidad es que hemos intentado resistir por 500 años, resistir la opresión, resistir el racismo, resistir la expropiación, resistir todas las formas de violencia, pero
Pues en mi pueblo dicen resistir no es aguantar. Y resistirnos a aguantar es que hemos resistido y resistimos hoy a aceptar esa condición de ver cómo la casa grande se destruye, de ver cómo el planeta se destruye, de ver cómo nuestras vidas se hacen miserables, de ver cómo hoy no tenemos garantías, la mayoría en este país y en el planeta. Y eso nos invita a ocupar ese estado, ¿sí? A arrebatarlo a quienes han estado ahí, porque el Estado no es simplemente una construcción y ya, el Estado es una institución de alguna manera estructurada, patriarcal, racista y de manera clasista, pero manejada por hombres, manejada por seres humanos, y cuando digo hombres, hombres blancos privilegiados. Y yo creo que hoy, como desde los pueblos que tenemos una experiencia de construcción colectiva, de construcción desde la familia extensa, de construcción y producción de saberes para cuidar la vida, para entender que no somos dueños de la naturaleza, sino que somos parte, pues yo creo que es desde ahí que asumimos el gran desafío de ser poder, y poder para colocarlo al servicio de la vida, y poder para transformar las situaciones de inequidad y desigualdad. Ahora mismo tenemos a este país movilizado, y por supuesto los mensajes racistas, clasistas de hace 500 años son los mensajes que ahora están saliendo. Ahora están cuestionando la ciudadanía de quienes hemos decidido manifestarnos, ¿no? Ahora los que toda la vida nos han violentado ahora nos señalan de ser vándalos. Nosotros, los que hemos resistido y lo que siempre hemos hecho los mayores esfuerzos por cuidar la vida. Sí, entonces cuando a nosotros, los pueblos negros, indígenas, los jóvenes, sí, que están en las calles, que por supuesto son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son esos jóvenes de nuestras comunidades, muchos que han llegado desde lo rural, expropiados, desplazados forzosamente, y llegan a estas ciudades para hacer una vida digna, pero la ciudad también les expropia en eso del Estado como una máquina de la economía, ¿sí? Y nos individualiza, nos expropia y nos asesina, ¿sí? En esa lógica, entonces, yo creo que se sigue reproduciendo esa visión de racismo, y estos días aquí ha sido súper evidente de decir, bueno, aquí hay ciudadanos de bien, ¿sí? Y los ciudadanos de bien, el Estado permite que usen las armas en contra de los movimientos indígenas que hoy está en las calles, en contra de los jóvenes, en contra de los sectores populares que se han manifestado, ¿no? Pero cuando lo que está de fondo en eso, cuando dicen que no apelan a su ciudadanía, negando la ciudadanía de millones de personas que están en la calle, ¿sí? Eso de alguna manera lo que nos dice es que si la ciudadanía es el derecho a tener derechos, lo que hay intrínseco es la negación, ¿sí? Y es la negación que históricamente hemos vivido, y ahora pues eso ha salido a flote otra vez. O sea, la visión colonial que estructura a esta sociedad y a la mayoría de las sociedades en el mundo es una visión de superioridad, inferioridad, ¿sí? De negación, de reconocimiento, ¿sí? De inclusión, de exclusión. Y ahí también es la discusión, si queremos que nos incluyan en un sistema que históricamente ha sido violento, en un sistema que históricamente ha asesinado la vida, en un sistema que nos puso a ver la felicidad en términos de las cosas materiales y no la felicidad en términos de la construcción de la familia extensa, en términos de las relaciones con el territorio, en términos de ver el territorio como un espacio de vida y no simplemente como un lugar desde donde obtenemos riqueza acumulativa.
Yo creo que es lo que está en juego. Y por supuesto, yo creo que ya los pueblos no podemos seguir vacilando. O sea, que hay una decisión de vida o muerte. Y la decisión de vida o muerte es que estos estados están destruyendo la vida planetaria y con ella a nosotros. ¿Sí? Hoy la pandemia es una evidencia de esa crisis. ¿Sí? La pandemia no es un bichito que apareció, no, es una consecuencia de los efectos y de los cambios que están habiendo en términos climáticos, de los cambios que está sufriendo la casa grande, el útero mayor, de los cambios en términos de la vida, de cómo la vida está muriendo. Y nos creíamos pues los seres más superiores de todos, los dueños de todo, y hoy nos damos cuenta que no somos dueños de nada, que sí, que somos uno más, y que anda un bichito por ahí colocándonos en jaque, ¿sí? Para mí, yo creo que este es un momento para retomar el rumbo de hoy, asumir el desafío de parir una política que se pone al servicio de la vida, ¿sí? Y de la vida extensa, de la vida en su amplio sentido, y aquí está en juego es si queremos seguir existiendo como humanidad o no, y eso pasa por una decisión de ocupar el Estado, porque es el Estado que se ha puesto al servicio de esa economía de la muerte, es el Estado que ha usado las múltiples violencias y las violencias estructurales sistemáticas de género, de clase, de raza. Es el Estado que ha destruido, ¿sí? Y ha permitido la destrucción por la acumulación en manos de unos pocos. Entonces yo creo que hay que pensar si un Estado también que sea capaz de deconstruir, sí, ese pensamiento colonial clasista, de deconstruir, incluso de repensarse la educación, de repensarse la academia, porque ahora todos, si queremos salvarnos como seres humanos, si queremos cuidar esta casa grande, que nos siga anidando, pues tenemos el gran desafío de hacer unas transformaciones estructurales, y como pueblos yo creo que pues es triste, ¿no? Que siempre los pueblos tengamos que asumir esa carga de estar soportando la vida, de estar anidando la vida siempre, pero ¿qué más hacemos? Hoy yo creo, y eso lo hacemos ocupando el Estado, eso lo hacemos asumiendo ese desafío, porque es la única forma en que se puede hacer. Y esa es la razón que nos ha llevado a nosotros a decir, vamos a hacer poder, vamos a llegar a hacer gobierno, y vamos a pensarnos juntos de manera colectiva en la deconstrucción de esas formas de cómo se ha gobernado, por lo menos hacer los esfuerzos necesarios para transformar este país que tanto lo necesita, y que ahora en las calles la gente lo grita a voz así bien profunda en este momento histórico que está viviendo nuestro país, porque esto es un momento histórico donde los jóvenes dicen, ya somos la generación del aguante y no vamos a seguir soportando que nos arrastren y que nos quiten nuestra propia posibilidad de vivir, de vivir en dignidad y de crecer en este país, y hacer de este territorio de Colombia, pero de América Latina y del mundo, un mejor lugar para todos, todas, todes, un mejor lugar en relación con los otros. Y yo creo que aquí la filosofía del Ubuntu, yo creo que cobra una gran importancia. No será fácil, pero tampoco es imposible. Y bueno, lo que yo tengo eso es que los ancestros de nosotros parieron la libertad, y gracias a eso yo hoy no tengo esos grilletes en las manos, y tengo manillas que tienen símbolos, ¿sí?, de resistencia, de dignidad, pero no tengo los grilletes. Y yo creo que hoy tenemos que parir la dignidad que permita el cuidado de la vida. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes, y esa es la visión, y yo creo que esa es la razón. Nos dicen, como ustedes no tienen la experiencia, para mí ha sido muy impresionante, porque yo vi el video que le hicieron a Marichuy en su proceso, que es un proceso del cual hemos aprendido, y es un proceso que se lo decimos aquí, del cual ha sido una inspiración también para tomar esta decisión de decir, bueno,
nuestros hermanos zapatistas en México y pueblos indígenas lo intentaron allá de ocupar el Estado, ¿sí? Ahora tenemos que intentarlo aquí. Y el esfuerzo que estamos haciendo, que por supuesto no es fácil, que siempre vamos contra la corriente, porque vamos navegando contra la corriente en un potrillo, sí, que a veces el canalete no va para canaletear de la manera en que quisiéramos, pero que hay que avanzar y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. Este país está hoy indignado, este país está terriblemente agotado, este país está cansado de sufrir y yo creo que pues lo que se defina en Colombia y de alguna manera va a tener impacto en toda América Latina, ¿no? En toda la región, en toda la tierra de la Vía Yala. Así es, Francia. Trabajar con el Estado, tomar el Estado o trabajar por fuera del Estado, ser creativas y creativos para pues tratar de sobrevivir, resistir, pero sobre todo darle la vuelta. Y en ese sentido, recuerdo estos 3 momentos que estableció el Ejército Zapatista con el Congreso Nacional Indígena, ¿no? El primer momento era pedir, el primer tiempo era pedir, pero esas peticiones, esas respuestas a las peticiones no llegaron, y entonces el segundo tiempo era exigir, ¿no? Que fue el 94, pero tampoco pasó. Y entonces estamos ahora en el tiempo de ejercer, ¿no? Crear nuestros propios sistemas y autonomías. Y en ese sentido yo te preguntaría, Marichuy, ¿cuáles son los planes del Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena para el futuro, ¿no? Y en este sentido, platicar un poco sobre el simbolismo de este viaje que tienen a Europa por parte del Congreso Nacional Indígena. Por favor. Sí, pues la tarea que se ha planteado los pueblos que caminamos en el Congreso Nacional Indígena y que nuestros hermanos zapatistas también son parte, no hablamos más que de una reconstrucción, un fortalecimiento de nuestra autonomía, si arriba no nos hacen caso, si para el Estado no somos considerados, si solamente ellos están pensando por los pueblos, pues entonces nosotros como pueblos tenemos que mirar hacia nuestros pueblos. Tenemos que ir fortaleciendo ese ejercicio de la autonomía que se vive en las comunidades, que se vive en los pueblos y que en algunos pueblos han estado muy lesionados por los mismos formas externas que han impuesto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las tareas grandes que se ha dicho dentro del Congreso Nacional Indígena, en las asambleas que se han tenido de ese fortalecer, de reconstruir esa educación, reconstruir esa lengua, reconstruir nuestro vestido, reconstruir nuestras formas propias de cultivar nuestras tierras, de cuidar nuestras mismas comunidades. Entonces, es una tarea y se dijo, pues solamente los pueblos solos no podemos, ¿verdad? Porque al reconstruir, el mirar en esa reconstrucción es que hay que reconstruir también este planeta que se lo están acabando, ¿verdad? Que no solamente pues es aquí en México, sino que es en fuera, ¿verdad? Escuché aquí a la hermana Francia de cómo están ellos organizándose, resistiendo, porque son pueblos también que luchan y resisten y que la respuesta del Estado es esta represión que están teniendo. Entonces, por eso creemos que si luchamos por la vida,
pues tenemos que buscar esas alianzas, tenemos que escuchar esos otros luchas que se tienen en otros países para ir articulándonos, para ir escuchándonos, para ir buscando estas otras formas. Tal vez en otros países han resistido de otras formas. Entonces eso es bueno, lo que va a dar fuerza para que juntos podamos ir caminando en esa protección de la vida, como pueblos, y que en este caminar no solamente son los pueblos, sino que también son organizaciones, son colectivos, son diferentes hermanos y hermanas que también están en las ciudades y que están luchando por la vida, ¿verdad? A sus modos, a sus tiempos. Entonces, por eso este recorrido al cual es por nuestros hermanos zapatistas, en la cual están invitando al Congreso Nacional Indígena y están invitando al Frente de Pueblos a participar, es con el fin de encontrar esas otras luchas, es encontrar esos otros hermanos que están resistiendo también allá en otros países de donde consideramos que hay gran desarrollo. Entonces es ver, porque hemos escuchado también que están teniendo problemas. Entonces de eso se trata, de ir a escuchar, a ver con nuestros ojos las formas que han llevado a cabo, cómo se están organizando y cómo podemos articular estas luchas y juntos y juntas defender este planeta que se lo están acabando los que están pensando solamente en hacer más riqueza a costa de las riquezas que es para los pueblos originarios, como son las tierras, los bosques, las aguas, la misma organización que se tiene en las diferentes comunidades y pueblos. Muchas gracias, Marichuy. Me quedo con muchas ideas de lo que hemos hablado. Me quedo con la idea de la creatividad de los pueblos y naciones para hacer frente al Estado, pero esa creatividad es invaluable porque además, dado la crisis climática, van a ser necesaria para hacer frente a esa crisis, ¿no? Me quedo también con el tema, y ya lo mencionaba un poco Federico, el Estado tampoco es algo inamovible o permanente. El Estado puede cambiar y se puede adaptar, y en ese sentido también se vuelve relevante esta otra mirada como la que menciona Francia, de apoderarse de este Estado, ¿no? Entonces, y eso da un rayo de esperanza porque va a pasar, ¿no? Nos tienen que escuchar, porque lo primero que está de por medio pues es la defensa del territorio y este planeta Tierra que se está acabando por ese modelo que ya es insostenible. Y en ese sentido quisiera darles unos, pues para que puedan dar una breve despedida, un breve mensaje a todas, todos y todes que nos escuchan y nos ven esta noche de despedida. Por favor, empezamos por favor con Francia. No, yo creo que yo acojo la voz de Marichuy, en tanto creo que la juntanza entre los pueblos hace la diferencia, y cada vez que los pueblos afrodescendientes, los pueblos campesinos, los pueblos indígenas se juntan, hacen de el mundo un mejor lugar para vivir. Y yo creo que hoy la juntanza en la diversidad de estos pueblos aquí en Colombia que están movilizados, yo creo que están haciendo la diferencia en la historia de este país. Creo que construirnos colectivamente, entendiendo que somos parte de la naturaleza, entendiendo que no somos los únicos que están luchando, sino que hay mucha gente en el mundo luchando por cuidar la vida y poder articular esas luchas. Yo creo que ahí está nuestro poder, creo que ahí está nuestra fuerza, y pues hoy tenemos mucho dolor aquí en nuestro país por el trato de guerra que este gobierno le ha dado a la movilización social.
pero también mucha alegría de saber que hay una generación que está dispuesta a cambiar, sí, que está dispuesto a parir cambios necesarios tanto para sus vidas como para cuidar la casa grande, ¿no? Entonces Colombia es un estallido social que sin duda no solamente va a transformar las estructuras del Estado, sino que nos va a transformar como sociedad, sí, como sociedad. Poder escuchar a estos jóvenes, que la mayoría son jóvenes marginados, hijos de madres, cabezas de familia, y saber que están dispuestos a todo para propiciar cambios y cambios en términos de justicia, en términos de dignidad, en términos de cuidar la vida es muy importante, en términos de la paz, ¿sí? Que aún no la logramos a pesar de un acuerdo. Este gobierno llegó y quiso hacer trizas, pero a pesar de eso yo creo que nos levantamos, ¿no? Estamos de rodillas y no paramos para caminar con dignidad y eso es muy importante y nada. Soy porque somos y como pueblo no nos rendimos, carajo, decimos por aquí. Muchas gracias por este espacio y un placer poder compartir. Muchas gracias, Francia. Ahora le doy la palabra a Federico. Bueno, pues yo lo que diría es, retomando varias de las ideas que se han planteado hoy, es que lo que queda claro en el siglo XXI es que los grupos y las personas, sobre todo los varones privilegiados, blancos, ricos, que han tenido el poder desde hace 200 años, ya han hecho suficiente daño, ya han generado suficiente muerte y ya han colocado la supervivencia de todas y cada una de nosotras, de todos y cada uno de nosotros, en peligro. Y que por otro lado, como bien dijo Francia, las luchas de los pueblos afroamericanos y de los pueblos indígenas que han parido nuevas formas de vivir, que han mantenido a lo largo de tantos años sus propias maneras de relacionarse con la naturaleza, sus propias maneras de vivir en el mundo, son las voces y son las personas que debemos escuchar ahora, son los que van a ayudarnos a encontrar entre todas y entre todos la salida a esta crisis en la que estamos. Y para que esta salida sea realmente justa, ya no puede seguir basándose en el despojo y la destrucción, sino tiene que basarse en nuevas relaciones entre los seres humanos y en nuevas relaciones con la naturaleza. Creo que nuestros grandes maestras y maestros en este siglo XXI van a ser estos pueblos que llevan 500 años sobreviviendo, resistiendo, y que llevan 500 años creando formas de vivir en medio de la deshumanización, de la violencia y de la destrucción, que es la que nos asedia a todas y todos nosotros ahora. Entonces celebro que Marichuy, celebro que Francia, celebro que Yasnaya estén presentándonos estas alternativas, porque son las alternativas que necesitamos todas y todos para sobrevivir. Muchas gracias, Federico. Yasnaya, por favor. No, muchísimas gracias por este espacio en el que creo que pudimos escuchar en estas diferentes circunstancias reflexiones sobre un tema que creo que se necesita poner de relieve con urgencia ante una situación de crisis pospandémica, pero también como un anuncio de otra crisis que está como a la puerta, ¿no? Que exige cambios de pensamiento y de paradigmas. Muchísimas gracias. Gracias, Yasnaya. Y ahora le daría la palabra finalmente a Marichuy. Por favor, Marichuy. Sí, pues darle las gracias por esta invitación a compartir la palabra y a las diferentes compañeros que estuvieron aquí también agradecerles escuchar a través de este medio. Lo que me toca decirles es que esta nueva construcción o esta reconstrucción de las comunidades y pueblos a la que estamos apostando que surja desde abajo, que surja desde esa resistencia, pues es
pues una lucha que no va a terminar y que va a continuar mientras no estén los pueblos realmente reconstruidos o las comunidades, ¿verdad? Es una tarea que se ha planteado el Congreso Nacional Indígena de esa reconstrucción de esas comunidades, esa lucha por la vida y que y pues que va a continuar esta resistencia y también esa relación con los diferentes hermanos y hermanas que luchan también por la vida y que juntos repensemos y busquemos formas de cómo vamos a hacer para que los que están dando muerte pues dejen de estar dando muerte y si no logran entender que para nosotros tiene otro valor la tierra, tiene otro valor el agua, tiene otro valor los bosques, que para nosotros no es el dinero, sino que es la vida misma y que no solamente es para las comunidades, sino que es para todos. Como dicen nuestros hermanos zapatistas, estamos luchando por todos, ¿verdad? No solamente para unos cuantos o para nosotros. Entonces, igual decirles que esta lucha va a continuar mientras no exista esa vida para todos, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos. Gracias, Marichuy. Y justamente esto es relevante y este es un mensaje a nuestra generación. Nunca más un México y una América Latina sin el respeto a la tierra, ¿no? Nunca más un México y una América Latina sin los pueblos y naciones indígenas. Y nunca más un México y una América Latina sin las comunidades afrodescendientes. Es nuestra responsabilidad como generación hacer algo. Y una forma de honrar esa resistencia y esa lucha es acompañándola y responsabilizándonos de nuestro papel en la historia. Así es que yo estoy feliz de haberles tenido hoy, esta noche, en Racismo MX, y quisiera agradecer muchísimo a Francia, Marichuy, Federico y Yasnaya por habernos acompañado, a la producción de La Vocera, el documental sobre Marichuy, a Seminario 12, al Consejo Indígena de Gobierno, a Valeria Angola, una activista afrocolombiana que me ayudó mucho también a entender la situación en Colombia, a las compañeras de Elementa, Derechos Humanos también, a Francisco León de Cotric y desde luego a la producción de Racismo MX por hacer posible este esfuerzo. Gracias a todas, todos, todes por acompañarnos y nos vemos muy prontito. Que estén muy bien.